Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer una medida de tensión, una medida de voltaje con corriente AC y con corriente DC. También después en un segundo tiempo vamos a hacer una medida de amperaje con estos dos tipos de multímetros. Son dos maneras muy diferentes y les voy a mostrar cómo. También amigos, en un tercer tiempo, para terminar el video, les voy a mostrar cómo hacer un test de continuidad con el multímetro. Los problemas más grandes, los problemas más complicados que ustedes van a encontrar haciendo troubleshooting, que sea en electricidad, en electromecánica, en electrónica, usted los va a resolver con un simple test de continuidad. Como ven, tenemos la sonda negra y la sonda roja. La sonda negra se pone ahí en COM. Aquí ahora vamos a hacer una lectura de voltios, ¿ok? Entonces vamos a poner la sonda ahí en V para voltios, ¿ve? Ahora lo que hay que escoger es una medida de corriente alterna. Entonces aquí tenemos los símbolos de voltaje y voltaje, corriente continua y corriente alterna. Entonces nosotros nos vamos a situar ahí en la escala de 200. Vamos a hacer una lectura máxima de 120 voltios AC. Entonces podemos situar el multímetro aquí en la escala máxima de 200. También se podría poner en 750, pero la vamos a poner en lectura máxima de 200. Como ve aquí el multímetro también le está indicando que estamos en lectura máxima de 200. Vamos a hacer una lectura de tensión de voltios y estamos en corriente AC. Bueno amigos, la primera lectura que vamos a hacer va a ser entre neutro y fase, y después vamos a hacer una segunda lectura entre tierra y fase. Multímetro ya está listo. Entonces aquí ese es el neutro y esta es la fase. Como ven, ahí estamos leyendo 120 voltios. Ahora vamos a hacer la lectura a partir de la tierra. Y ahí, como ven, tenemos la misma lectura. Bueno amigos, ahora vamos a hacer una lectura de corriente directa. Entonces las ondas están bien plazadas, el negro está en COM y la sonda esta está en voltios. ¿Okay? Ahora lo que hay que hacer es escoger la corriente continua y vamos a hacer una medida en un power supply de 12 voltios. Entonces la lectura máxima que escogimos aquí va a ser 20 voltios máximo de corriente continua. Bueno amigos, entonces estamos listos para hacer la lectura de corriente continua, de corriente directa. Aquí tengo el power supply. Al power supply la carga positiva le puse un cable rojo y la carga negativa le puse un cable negro. Entonces el multímetro ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es poner la sonda roja con el cable rojo y la sonda negra con el cable negro. Y como ven, ahí tenemos una lectura de 12.3 voltios. ¿Qué pasaría si yo inversara las sondas? Vamos a ver. Voy a poner el cable rojo con la sonda negra y el cable negro con la sonda roja. Y como ven ahí, el multímetro me está dando una lectura negativa. Eso me está indicando que mis sondas no están en buena posición, que están inversadas. Entonces eso me indica claramente que la polaridad no es la correcta para hacer la lectura. Eso es muy práctico cuando usted, por ejemplo, se quiere fabricar un power supply así, con cables. Ahí va a poder identificar cuál es la carga positiva y cuál es la carga negativa. Bueno amigos, en un primer tiempo vamos a utilizar este tipo de multímetro para hacer una medida de intensidad, una medida de amperaje de corriente alterna.
Este tipo de multímetro es preferido por los electricistas, los electromecánicos. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer una lectura de amperaje con este tipo de multímetro. Aquí, amigos, tenemos la alimentación del motor. Aquí tenemos el motor, aquí tenemos conexiones para un condensador y aquí tenemos las diferentes conexiones que se hacen en el motor. A nosotros lo que nos interesa son los cables de alimentación. El cable negro, que es el cable de la fase, el cable blanco, que es el cable neutro, y aquí tenemos el cable tierra. Nosotros, para hacer las medidas de amperaje, vamos a utilizar, bueno, se pueden utilizar el cable negro, el cable de la fase o el cable neutro. Aquí, amigos, vamos a escoger una medida de amperaje, aquí de 20 amperios de lectura máxima de corriente alterna. Y ahí ya el multímetro está listo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Es bien simple. Se abren las pinzas y se coloca el multímetro ahí. Y como ven, tenemos una lectura de 0.5 amperios o de 500 miliamperios. Aquí en el cable blanco se puede hacer la medida también. Como ven, tenemos una medida muy cerca de 0.5 amperios igualmente. Bueno, amigos, ahora vamos a utilizar uno de estos dos multímetros digitales para hacer la medida de amperaje y van a ver que es muy diferente. Este tipo de multímetro es preferido por los electrotécnicos, los ingenieros en electrónica. ¿Por qué? Porque este tipo de multímetro ofrece una variedad de diagnósticos. Por ejemplo, pueden hacer test de continuidad, test de diodos, test de transistores, resistencias, condensadores, bobinas. Pueden hacer medidas AC, DC de voltaje, de amperaje. Pueden también medir frecuencias. Pueden hacer también diagnósticos sobre circuitos lógicos, TTL y CMOS. Como ven, tiene una variedad de funciones este tipo de multímetro. Bueno, para el ejemplo vamos a utilizar este. La sonda negra se queda ahí en común, y la sonda roja vamos a ponerla aquí en lectura máximo de 20 amperios. Ahora vamos a escoger, aquí tenemos amperaje DC y amperaje AC. Vamos a escoger el amperaje AC de 20 amperios como lectura máxima. El objetivo aquí es de hacer un puente, ¿okay?, entre la fuente eléctrica y el motor. ¿Okay? Eso quiere decir que vamos a tocar los cables. Entonces, antes de tocar los cables, usted tiene que asegurarse que no hay electricidad que alimenta el circuito. ¿Okay? Entonces, una vez que eso está hecho, ahora podemos hacer un puente con el multímetro. Aquí se podría utilizar el cable negro o el cable blanco, como lo vieron en el ejemplo anterior, pero ahora vamos a utilizar solamente el cable negro. Entonces, una vez que se verificó, ya se pueden tocar los cables. Entonces aquí ahora ve, sacamos esta unión aquí y ahora el circuito está abierto. Entonces ahora vamos a tomar la sonda roja y yo ahora voy a utilizar estos para hacer las conexiones, ¿ok? Entonces voy a poner la sonda ahí y ahí ve, se mantiene en plaza, se mantiene en lugar. Y ahora vamos a tomar el cable negro para completar el puente, ¿ok?
Entonces ahora nuestro puente está hecho y como ven, ahí viene la alimentación eléctrica. El cable negro está ahí. Aquí se conecta la sonda roja. Viene aquí ese cable rojo, se va al multímetro. El multímetro va a hacer la lectura y después la sonda negra se conecta aquí al otro cable para completar el puente. Una vez que las conexiones están hechas, ahí ahora se puede alimentar el circuito. Y como ven, tenemos exactamente la misma lectura que anteriormente. Tenemos cerca de 0.5 amperios, ¿okay? O 500 miliamperios. Bueno amigos, una vez que la lectura está hecha, tienen que cortar la alimentación del circuito y ahora nuevamente pueden unir los cables. Bueno amigos, y esa completa la demostración. Como les dije, podrían utilizar el cable blanco, sería exactamente lo mismo. Bueno amigos, lo primero, asegurarse siempre que las sondas están en el buen lugar. La sonda negra está aquí en común, eso está bien. Esta sonda ahora la vamos a colocar aquí donde está la V y ese y el símbolo omega. La ruleta la vamos a poner ahí donde está el símbolo diodo, el símbolo de continuidad. Entonces ahí nuestro multímetro está listo para hacer un test de continuidad. Bueno amigos, cuando uno pone el multímetro en test de continuidad, algunos multímetros van a indicar un 1, otros van a indicar OL. Bueno, ¿qué significa eso? Significa Open Line, Open Loop. Quiere decir que no hay continuidad que se está haciendo por el momento. También algo que es bien importante, cuando usted va a hacer un test de continuidad, es muy importante que el circuito no esté alimentado, ¿ok? Muy importante de cortar la corriente que alimenta el circuito. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un test de continuidad con el multímetro, usted lo que está haciendo es está mandando un voltaje, ¿ok? Que es muy bajo, que es más o menos de 2.25 voltios al circuito. Entonces, ahí si no quiere tener complicaciones, simplemente asegurarse de que el circuito no esté alimentado. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto les va a ayudar a resolver los problemas más grandes que van a encontrar, ¿ok? Es un test muy básico, es un test muy simple, pero cuando ya problema persiste y no se encuentra, yo les aconsejo de siempre de hacer un test de continuidad para ver que los cables estén buenos, para ver que por ejemplo, en un plan eléctrico, que el plan eléctrico le indica que de este punto a este punto tiene que haber continuidad, ¿ok? Entonces es muy simple, aquí se va a poner la sonda negra en una parte y la otra sonda en la otra. Y ahí como ven el multímetro está haciendo pip, me está diciendo que hay continuidad en el cable. Bueno amigos, es un test muy básico, pero como les digo, muy importante. Y eso completa el video amigos. Espero que el video les gustó y si les gustó apóyenlo con un like. También suscríbase al canal si no se ha suscrito. Ustedes se cuidan y nos estamos viendo en el próximo video amigos. Chao.